El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Bueno, así es, el Evangelio cambia. Como siempre, habitualmente nos encontramos en esta hora, queridos televidentes, para llevarles a ustedes una palabra nueva, una palabra que taladre corazones duros, una palabra que llegue también a corazones heridos. Sabe, querido televidente, que la Biblia anuncia por partes que la palabra de Dios es martillo que quebranta la piedra. Por allí dice en Jeremías esa expresión sagrada. Está diciendo de aquel corazón que resiste a que sea sembrada allí la palabra de Dios. La palabra de Dios también es agua viva, que el que la bebe no tendrá sed jamás. Eso le dijo Jesús a la samaritana. También la palabra de Dios es fuego consumidor. También es la palabra fuego, ¿cierto? También todas estas simbologías que usa la Biblia, que usó el Espíritu Santo, ¿cierto? Para que la gente lo entienda. Es la misma palabra, porque sale de la boca de Dios. Sin dejar de lado, vamos a invitar al Espíritu Santo a través de una oración, a decirle: Espíritu Santo, ven a consolarme, ven a sanarme. Ven que si mi corazón es como una piedra, transfórmate en un martillo. Uno le puede decir eso, son palabras sagradas. Y el Espíritu Santo lo hace. Dios conoce cada corazón, cada vida. Por eso a veces la gente resiste. Pero cuando esos corazones duros llegan a Cristo, mire, transformados, son los buenos predicadores, son los buenos cristianos, celosos de la doctrina, celosos de la palabra de Dios. Estoy hablando de aquellas personas que muchas veces tienen endurecido el corazón por causa del engaño religioso, del engaño político, del engaño sentimental, ¿cierto? Del engaño de entre los mismos seres humanos. Cuando Dios entra ahí con su palabra a hacer la obra, son corazones sujetos, valientes. Padre, en esta hora oramos a ti, el Dios del cielo, como tú nos enseñaste allí en la oración modelo del Padre Nuestro, a decir que tú eres grande, a decir que tú eres poderoso, grandioso, que estás en todo lugar, que lo oyes todo, Padre, lo percibes todo, Padre, y que todo lo puedes, Padre eterno. Siempre tú pides que lo digamos en el nombre de Jesús cuando hacemos peticiones, que si llamamos a la puerta tú abrirás. Señor, que, oh Padre eterno, si queremos que la palabra tuya vaya al corazón de las personas, debemos pedir por ellas, Señor, que sean terrenos fértiles, esos corazones, para que la palabra los convierta de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Que la palabra de Dios los convierta de los ídolos mudos al Dios vivo. Que la palabra de Dios los convierta en personas, Dios, agradables, personas dignas delante de la sociedad. Atamos todo lo opuesto a tu palabra, Dios de los cielos, Dios soberano, que esté en este momento en los televidentes, en mi vida. Incredulidades, Dios del cielo, escepticismos, son derribadas en el nombre de Jesús de Nazaret, echadas fuera, llevadas a las profundidades del abismo, y declaramos sin poder y sin autoridad esas fuerzas malignas de oposición, fuerzas religiosas, principados, potestades del diablo, huestes de maldad, engaño de las regiones celestes y gobernadores de las tinieblas de este siglo, que son los demonios con rango, con los cuales nos toca pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Declaramos en esta hora, Señor, que tu palabra hallará cabida, Señor, en los corazones de los televidentes. Pido y lo hago en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Tengo en tema primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, el capítulo 18, el verso 19 al 24. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Está hablando el profeta Elías a Acab, rey de Israel, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Hago un paréntesis para explicarlo, porque usted dirá: ¿qué quiere decir eso de profetas de Baal? Baal era un dios cananeo. Están hablando aquí Elías y Acab, el rey de Israel, ¿cierto?
haciéndole Elías una petición de que le congregara a todo Israel, toda la nación de Israel, incluyendo los profetas falsos. Eso simboliza Baal, es un dios cananeo, y los profetas de Acera, que eran unos profetas falsos también, que creían y seguían a una diosa que creían que era la esposa de Dios. Eso existió, como existir hoy, que dicen muchos que es que la madre de Dios. No, la madre de Jesús sí, pero la madre de Dios no, porque la madre de Dios es un ser que no tuvo principio, no tendrá fin. Baal, dios cananeo, representaba un dios o el dios de la fertilidad. Parece que en ese entonces los israelitas se habían mezclado con las naciones de alrededor, las naciones que adoraban otros dioses, y terminaron dejando al Dios de la Biblia, al Dios que los sacó de la tierra de Egipto y los introdujo en la tierra prometida, ¿cierto? Y siguieron a dioses visibles con los ojos humanos, que son dioses falsos. Parece que para cada determinación, para cada necesidad, tenían un Baal. Me explico. Si una mujer era estéril, entonces iban a buscar a un profeta falso que profesara el dios de la fertilidad, por ejemplo. Si las cosechas no se le daban, entonces iban a buscar otro profeta falso que creyera en otro Baal, o sea, otro dios falso, que viniera y yo no sé qué les hiciera para que tuvieran prosperidad. Si había, guerra, iban a buscar allá otro dios, otro profeta falso de Baal para que viniera y les ayudara. Así que en ese entonces contaba el rey de Israel con 400 profetas de esos falsos, con otros 450 y otros 400 de los que creían eran profetas de Acera. Cuando usted encuentra en la Biblia Acera con mayúscula, quiere decir que era una deidad pagana, diabólica, falsa, que creían que era la esposa de Dios. Se llamaba la diosa Acera. Estoy hablando de la época de los reyes. Por aquí estoy más o menos en unos 1000 años, tal vez Salomón, por ahí, después de Salomón, unos 900 años antes de Cristo este suceso. Entonces Acab, el rey de Israel, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, Elías era el único profeta verdadero. Se vestía de pelo de camello negro, como simbolismo para ir por todo el territorio de Israel, de que la gente tenía que arrepentirse. ¿Hasta cuándo claudicaréis?, le dice el profeta verdadero. Entre 850 profetas falsos, uno solo verdadero. Yo no sé por este tiempo, tanto profeta que se dice ser profeta, por los medios, por ahí, por la televisión, por la radio, ¿cierto?, por el internet, ¿cuántos de esos 850 haya uno verdadero, como aquí en la época de Acab, en la época de Elías? Si solamente haya uno. Dice que hasta cuándo claudicaréis. Los reúne y les hace solamente una pregunta en la reunión. Mire cómo los confronta a los que son falsos. Dices, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, ir en pos de él. Les dijo, bueno, si realmente usted creen que el Dios verdadero son todas esas deidades que usted adoran falsas, bueno, vaya, síganlo. Pero si Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que lo sacó de Egipto, es el verdadero, bueno, síganle. Dice, y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, con minúscula, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese será el verdadero. Palabra de Dios le llevo a su corazón. Palabra de Dios le llevo a sus oídos, para que usted y yo la entendamos, para que hallemos algo de revelación, algo de reflexión ante esto, ¿cierto? Iglesia que hoy día, mire, me retomo y me trasciendo, lo aplico a esta época. Iglesia que no libera, que no hace liberación, que no tiene el fuego del Espíritu Santo. Estoy hablando de las iglesias en general, religiosas, cristianas y pseudocristianas. Que no tenga el fuego del Espíritu Santo, está a una altura religiosa. Iglesia que libere, iglesia que tenga el fuego del Espíritu Santo, aquí desde el altar,
Es una iglesia que está a la altura de Cristo. Puede enfrentarse con el enemigo y ponernos a prueba, como aquí lo hizo Dios con Elías profeta en la época de rey Acab, con 450 profetas. ¿Sabe qué les dice Elías? Solamente los confronta con un par de palabras y luego les dice: bueno, vamos a hacer un sacrificio. Maten un buey, yo mato otro. Vamos a poner las piedras, la leña, vamos a echar agua. En el caso del sacrificio que hizo Elías, y el Dios que responda desde el cielo con fuego, ese será el verdadero. Dice allí la historia, el resto del contexto, que los 450 profetas de Baal tuvieron todo el día danzando, gritando, zanjándose con lancetas la piel, para que viniera el dios Baal, los dioses Baales, y les contestara. Pues no ocurrió nada, y hasta Elías se burlaba. Cuando le tocó el turno del sacrificio y de ofrecer el holocausto a Elías, descendió el fuego de Dios del cielo, consumió el holocausto, la carne, porque él había mandado echar agua hasta que se llenara la zanja, se llenara todo el holocausto de agua. ¿Cierto? ¿En qué termina esta historia? Que lo lleva allí al arroyo de Sison y los degüellan. No a los bueyes, sino a los profetas, por falsos. Fue mandato de Dios. El único verdadero entre 850 profetas de la época era el que se vestía más humilde, pero llevaba la voz de Dios. Se llamaba el profeta Elías, llamado profeta de fuego. Por estos tiempos, ya lo había dicho, hay mucho ministro falso, mucha cosa que venga acá, que aquí está Dios, mucha pantomima, ¿cierto? En la televisión muestran cantidades de gente como si fuese que encerrando en un auditorio a millones de personas o a miles de personas ahí, estuviera la gloria de Dios ahí. Dentro de toda la nación de Israel y todos los profetas, 850, solamente había uno que era verdadero. Querido televidente, la pregunta, el verso 21, ¿cierto? Dice el verso 21, que hasta cuándo claudicaréis vosotros. Esa es la pregunta que le voy a hacer en esta hora, querido televidente. ¿Hasta cuándo usted va a cavilar entre dos pensamientos? Entre la religión y el evangelio, entre Cristo y otra creencia, otra doctrina. ¿Cierto? Yo de usted me inclinaría por una decisión sabia, irnos con Cristo. Él es el camino a Dios, Él es la verdad sobre Dios, y Él es la vida con Dios. Dice, se hacían exactamente los mismos sacrificios que hacía Elías. Los otros profetas, 850 falsos, hicieron exactamente lo mismo. Pero sabe, querido televidente, a un solo profeta Dios le respondió con el fuego del cielo. Muchas iglesias hay, muchos predicadores hay, pero lo que hay que mirar por esta época es dónde está el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo es? La gente se asusta. Resulta que una persona llegada a mí, familiar mío, exactamente mi suegra, es una persona llena de Dios porque se la pasa orando a toda hora. Cuando el Espíritu Santo la toma a hablar en lenguas, se pone a vibrar el cuerpo y los mismos cristianos salen corriendo, dizque pensando entre comillas que eso no es de Dios, cuando en realidad ella quiere emitir la esencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Y sorpréndase, una dama de casa, viuda, le ha enseñado a pastores cómo se busca el fuego del Espíritu Santo. Estoy hablando de una persona como lo era aquí Elías, aplicándolo a este tiempo. Conclusión y solución, como dicen ahora en las asambleas, en las reuniones grandes. Verso 24, el Dios que responda por medio del fuego, ese es el verdadero. Iglesia que tenga, ya lo había dicho, el fuego del Espíritu Santo, esa es la iglesia verdadera de Cristo. De resto son pantomimas, de resto son religiones iguales a cualquiera. Lo único es que ahí cristianizan a la gente, pero no le enseñan de verdad el fuego del Espíritu Santo. Cuando hay el fuego del Espíritu Santo, mire, consume todo lo que sea, así como consumió aquí el holocausto que ofreció Elías. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Ahí está el detalle, ¿cierto? Hay gente que no se deja exhortar, líderes como yo, predicadores como yo, se ponen pero bravísimos. Cuando les dice uno, mire varón, sáquese Baal,
de su congregación. ¿Pero cuál Baal? No, que usted está pidiendo solo plata, se dedica solamente a la doctrina de pedir. Saque ese Baal que tiene ahí, que es la manipulación de la gente que le está mirando, de las almas que usted está conduciendo para el cielo, que usted les pide y vuelve les pide, las manipula. Saque ese Baal que se llama vanidad, saque ese Baal que se llama mentira. Lo que usted está predicando no está en la Biblia. Y la gente se pone brava. Querido televidente, sepa discernir como Elías, ¿cierto? Y como el pueblo, y como él le demostró Dios a través de Elías al pueblo quién era el profeta verdadero. Discierna cuál es la iglesia verdadera. No necesita nombre, no necesita cantidad de gente, necesita el fuego del Espíritu Santo. Así se conoce la verdadera iglesia de Cristo. El evangelio cambia Cambia realidades. Cambia circunstancias. El evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El evangelio cambia.